Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. ¿Están ahí? Bueno, vamos a leer unos versículos para empezar. Versículo 10, vayan al versículo 10. Dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Hasta ahí vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites, Señor, estar aquí para escuchar tu palabra. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Te damos muchas gracias porque tú tienes el querer como el hacer en nuestras vidas, Señor. Tú lo pones en nuestro corazón y aquí estamos delante de ti, Señor. Queremos oír el mensaje, queremos escucharlo, queremos tener esa atención y queremos comprender lo que hoy nos dice, Señor. Danos esa sabiduría, danos el entendimiento, revela tu palabra en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor. Queremos obedecer, queremos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo, que tú seas, Señor, hablando a través de mi boca a cada uno de nosotros. Te damos libertad, Espíritu Santo, muévete entre nosotros y glorifica tu nombre en cada uno de nosotros, para hacer bendición donde quiera que tú nos lleves, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Amén. Les voy a compartir este mensaje que lleva por título, que le puse: no seas causa de división. No seas causa de división. Y estos versículos que acabamos de leer nos hablan de un pueblo en ese tiempo de la historia, el pueblo de Corinto, y nos habla de la iglesia que el apóstol Pablo había sembrado en ese lugar, la cual era un lugar muy conflictivo, muy pecaminoso, porque era un puerto en el que llegaba mucha gente, era un puerto principal en el que cruzaba mucha gente por ahí, entonces había mucha pecaminosidad, y aún así Dios estableció una iglesia ahí por medio del apóstol Pablo. Pablo escribe a los Corintios esto porque ya estaba habiendo muchas divisiones y había estos pecados ahí que estaban haciendo grupitos. Y sabemos que la división es una realidad que podemos encontrar en diferentes áreas de nuestras vidas. Las familias se dividen, los negocios se dividen, las políticas se dividen, los gobiernos se dividen y todas las organizaciones se dividen. Es algo que lo vemos continuamente. A veces esa división surge debido a malas o diferencias de entendimiento, diferencias de opiniones o diferentes creencias, incluso a veces por motivos superficiales. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña una perspectiva diferente sobre la división. Vemos en la Biblia, en toda la Biblia, que nuestro Dios es experto en sumar y en multiplicar, pero el diablo es el que ha venido a restar y a causar división. Eso es lo que hace, esa es la obra del enemigo. San Juan, capítulo 10, versículo 11, nos muestra claramente este hecho. Cuando Jesús está hablando, dice, hablando del enemigo, refiriéndose al enemigo, dice: el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Y luego la segunda parte dice: pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia.
El diablo siempre causa esto. El causar división es una estrategia del enemigo para destruir y para dar muerte. Eso es lo que hace el enemigo. Y hay algunas frases que son comunes en la política y en el poder, como por ejemplo cuando dicen divide y vencerás. Hay otra frase que dicen dividir para reinar. Son frases comunes en la política y en el poder. De hecho, las divisiones de un grupo o de un ejército es una estrategia de la guerra. Es una estrategia en las guerras. En las guerras siempre infiltraban gente, un pueblo contra el otro pueblo, infiltraba gente, en el otro pueblo se metían, se infiltraban para que empezaran a trabajar ahí dentro, siendo como ya parte de ese pueblo, se mezclaban fingiendo que eran parte de ese pueblo y empezaban a meter cizaña. O sea, empezaban a meter rumores, chismes y ponían contra uno contra otro. Total que esto hacía que se hicieran grupitos y eso debilitaba el grupo, el pueblo, y entonces venía el otro pueblo contra ellos y era más fácil vencerlos. Es una estrategia de guerra. En estos versículos que leímos en Primera de Corintios, en el capítulo 1, este versículo 10, el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes a que haya unidad, que haya unión, ¿sí? Que haya acuerdo entre ellos, y está tratando de evitar divisiones y conflictos innecesarios. Así que Dios, así como Dios es uno, también el Espíritu Santo es uno. Todos recibimos un mismo Espíritu. Todos recibimos un mismo Espíritu y todos fuimos bautizados en un mismo bautismo. ¿Sí? Así también todos somos un solo cuerpo en Cristo y una sola iglesia. ¿Sí? Eso lo dice Efesios capítulo 4. Que todos somos un solo, así también como el Señor. Estamos representando esa marca divina que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esa es la marca divina. ¿Sí? Ellos son tres, uno solo. Tres en uno solo. Representan la unidad porque están unidos siempre. Y nosotros debemos de representar esa marca divina aquí en la tierra. Esto es lo que Jesús oraba al Padre. En la oración sacerdotal, Cristo decía: y ya no estoy en el mundo como estos están en el mundo. Y decía: porque yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me diste, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Esa es la oración de Jesús al Padre. Él oraba por la unidad de nosotros como iglesia. Y como miembros del cuerpo de Cristo somos representantes aquí del reino de Dios aquí en la tierra. Somos representantes del reino de Dios. Entonces tú y yo tenemos que estar siempre unidos como iglesia. Unidos en todo momento, como se representa al matrimonio también unido, hasta que la muerte los separe. ¿Sí? Unidos en las buenas y en las malas. Esa es una idea original del Padre, de mantenerse unidos. ¿Sí? Y la unidad de la iglesia debe de permanecer hasta que el Señor venga. Por eso Él nos convoca cada fin de semana, cada domingo, nosotros, para reunirnos como pueblo, como somos un solo cuerpo, para que estemos unánimes, unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir, para que tú y yo le adoremos como cuerpo de Cristo, como iglesia. ¿Sí? Vamos nuevamente al texto base, texto de Primera de Corintios. Dice entonces el versículo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En una misma mente y un mismo parecer. Pero él dice que primero ruega por nuestro Señor Jesucristo. Dice que hablen una sola cosa, que es, en otras palabras, que sea lo que Él nos dice, y que no digamos otras cosas porque otro me dijo, porque allá dijeron así, porque allá lo están haciendo así.
porque así debe de ser, por ideas no, sino que lo que Él dijo nada más. Que hablen una sola cosa. O sea, hablando en esas palabras es porque Pablo les está haciendo entender que hablen solamente lo que es el Evangelio, que no sé, porque en otros lugares estaban hablando de genealogías, estaban hablando de otras doctrinas, que nada que ver con el Evangelio. Entonces, hablen una sola cosa, y luego le dice, y que no haya divisiones. ¿Sí? Hay 4 palabras aquí en este texto, que no haya divisiones, número 1, sino que estéis perfectamente unidos, número 2, palabra número 2, en una misma mente, palabra número 3, y en un mismo pensar, palabra número 4. Entonces aquí vemos 4 palabras importantes que tienen que ver con lo que Pablo está diciendo para la iglesia, y tienen que ver para nosotros también. ¿Por qué Pablo está exhortando a la unidad de la iglesia? Porque él estaba exhortando con estas palabras a que estuvieran unidos, precisamente porque estaba viendo desunión, había divisiones en la iglesia, había grupitos, ya se estaban formando varios grupitos. Dice en el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas, o sea, había pleitos entre ellos. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Estaba habiendo contiendas entre ellos, y él les hace molesto, les hace esas preguntas. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O sea, les está diciendo lo que nos une es Cristo, no un personaje, no una persona, no un tipo de personalidad, ni un tipo de un hombre que tiene palabras para hablar, no la forma de cómo predicas, no la forma de cómo hablas, sino es Cristo. ¿Sí? No haya entre vosotros divisiones, dice. Esa es la primera palabra que vemos ahí. La palabra división en el original es la palabra schisma. Schisma se escribe en el griego una S, una J, una I con acento, una S y una M y una A. Por si quieren escribirlo, los que escriben, esa es la palabra original, división. Schisma, S-J-I-S-M-A. Esa palabra significa división, significa brecha, significa literalmente o figurativamente rotura o desaveniencia, una división, ¿sí? De hecho, esa palabra, hermanos, es la que nos lleva a la palabra chisme. La palabra chisme viene de esa palabra, ¿sí? La palabra chisme viene de esta palabra griega. Y por eso dicen, ¿qué es lo que hacen los chismes? Hacen divisiones. Lo que es chisme, lo que es murmuración, todo eso va a ser división. Va a ser división en el cuerpo de Cristo. Y por eso a veces la iglesia no avanza, no avanzamos, no crecemos espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay división entre la iglesia, hay chismes, hay murmuración. De los mismos miembros del cuerpo de Cristo hablan a escondidas de otras personas. ¿Sí? Tal vez no lo dicen directamente, pero allá están hablando. Fíjate que fulanito y que esto y que lo otro. Fíjate que fulanita y miren que el pastor y que miren que... O sea, eso es murmuración, es chisme. Y eso hace división. ¿Recuerdan del ejemplo de Aarón y María? Números capítulo 12, no vayan ahí, nada más les recuerdo. Esa es algo que sucedió. Ellos murmuraron de Moisés. Ellos murmuraron de Moisés porque Moisés se casó con una mujer cusita, o una mujer etíope, negrita, ¿sí? Y ellos no eran del pueblo hebreo, entonces ellos empezaron a decir, ¿por qué él se casa con esa mujer? ¿Por qué él tiene que estar al frente de nosotros y mira lo que está haciendo? ¿Por qué no tomó a una mujer de nosotros? Empezaron a hablar y hablar, y Dios se molestó, y Dios los castigó, Dios los iba a eliminar, pero porque Moisés intercedió,
no los eliminó, pero sí los castigó a María con lepra. ¿Y qué sucedió? María quedó leprosa y no podía estar entre el pueblo, fue echada fuera del campamento. Durante 7 días le permitió el Señor: te voy a permitir que va a ser sanada, porque Moisés rogó al Padre que la sanara, que la limpiara, que no la dejara así. Dice: está bien, te voy a permitir, pero va a quedar así una semana, 7 días. Y la sanó después de los 7 días, pero en esos 7 días ella tuvo que salir del campamento afuera, tuvo que estar a la intemperie, en el desierto, con los animales, con las víboras, alacranes y sola. Ellos no se pudieron mover porque no querían dejarla. Entonces dice la Biblia que ellos no pudieron avanzar porque a esperar a María. Se quedó ahí en el campamento, cuando tenían que avanzar no avanzaron. Entonces trae consecuencias, hermanos. Eso de la murmuración trae consecuencias personales a la persona que murmura, pero no solamente a la persona, sino a todo el grupo, a toda la iglesia. Hay iglesias por eso que no avanzan. Entonces es importante entender esto, que eso hace división en la iglesia y no avanzamos. El Proverbios capítulo 16, versículo 28 dice el que es perverso provoca contiendas. El chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso aparta a los mejores amigos. Entonces trae mucha división esto. Yo les comenté en alguna ocasión la prueba de Sócrates, ¿se acuerdan? La prueba de los 3 filtros de Sócrates. Eso es algo importante y es algo bueno que lo debemos de aprender. Es la prueba de los 3 filtros de Sócrates. Esta prueba consiste en, dice la anécdota que una persona, un discípulo, se le acerca a Sócrates, el filósofo griego, le dice: oiga, maestro, quiero decirle algo. Dice: dime. Dice: me enteré de un amigo suyo de algo, le quiero contar. Espérame, permítame, le dice Sócrates. Antes de que me cuentes, quiero hacerte una prueba de los 3 filtros. La prueba primero de la verdad, la prueba de la bondad y de la utilidad. Son los 3 filtros. Dice: lo que tú me vas, la primera prueba, el primer filtro es la de la verdad. Lo que tú me vas a decir de mi amigo, ¿estás seguro que es cierto? Dice: no estoy seguro, solo lo escuché. Bueno, ok. La segunda prueba, el segundo filtro, la de la bondad. Lo que me vas a hablar de mi amigo, ¿es bueno o es malo? No, pues de hecho no es bueno, es malo. Bueno, entonces me quieres decir algo que no sabes si es cierto y aparte es malo. Bueno, te voy a dar una tercera oportunidad. El tercer filtro, la prueba de la utilidad. Eso que me vas a decir, ¿es útil que yo lo escuche? ¿Me sirve a mí? Pues no, la verdad no. Dice: entonces, ¿por qué me quieres decir algo que no sabes si es verdad y algo que es malo de mi amigo y que no me sirve a mí? ¿Para qué me lo dices? No me lo digas. Esa es una prueba muy buena que podemos hacer cuando alguien quiere decirte algo. Cuando alguien viene: oye, quiero contarte algo. Bueno, permítame, deja pasarte la prueba de los 3 filtros de Sócrates y hágansela y van a ver que si no les sirve, mejor van a evitar muchas divisiones en la iglesia, van a evitar muchos pleitos y incomodidades y el pecado que está ahí, que quiere meterse, no lo van a permitir. Sí, es un buen test esa prueba de los 3 filtros, porque no es bueno eso de los chismes, es muy malo dentro de un grupo de la iglesia, sobre todo aquí en la iglesia. Luego dice, la otra palabra dice, el versículo 10, estábamos leyendo, dice: y que no haya entre vosotros divisiones, dice, sino que estéis perfectamente unidos, dice, esa es la segunda, en una misma mente y en un mismo pensar. Pero la segunda palabra es que estemos unidos, dice. Ya una vez que el apóstol Pablo está diciendo que no haya divisiones, dice: debemos de estar unidos. Y esta segunda palabra, unidos, en el griego original es la palabra
catartizo con K. K-A-T-A-R-T-I con acento Z-O. Catartizo, que significa completamente o totalmente, que significa ajustar algo, hacerlo apto o completar algo, ¿verdad? Construir o perfeccionar, preparar, restaurar, unir, eso significa esa palabra. Recuerden que las palabras en el original tienen mucho significado muy amplio, nada que ver con el castellano. Y acá tienen una palabra que se aplica para muchas cosas, pero esto significa. Entonces, lo que da a entender es que si alguien falta en un grupo, entonces el grupo ya no está completo. Es como un partido de fútbol, tiene 11 miembros, y si falta uno no fue, entonces está incompleto, ¿sí? Y así también, lo que sucede con las divisiones es que hace incompleto el grupo, ¿sí? Por eso habla de esta forma, esta palabra significa eso. Entonces, el Señor quiere que estemos unidos, ¿sí? Porque sea una iglesia completa. Recuerden que hay una frase que dice que la unión hace la fuerza, ¿sí? La unión hace la fuerza. Entonces la unión fortalece. Entonces, ¿qué haría la división o la desunión? ¿Qué haría? Debilita, ¿sí? Debilita, es lo contrario. Entonces hay una anécdota en base a también este principio de la anécdota cuenta que un rey antes de morir reúne a sus hijos y les quiso dar una lección porque él iba a morir, para que ellos iban a quedar al frente del reinado. Y entonces reúne a los hijos y le ordena a sus siervos que le dieran a cada uno un manojo de flechas unidos por un lazo. Y les pidió a ellos que lo rompieran. Y lo intentaron y no pudieron romperlas. Luego el rey les dice a sus siervos que le quitaran el lazo, que cortaran el lazo, y se las dio nuevamente y la rompieron fácilmente una por una. Entonces él les dijo: hijos míos, mientras permanezcáis unidos seréis invencibles, pero si se rompe el lazo de unión entre vosotros, fácilmente seréis destrozados. Es una buena lección que nos habla de la unidad, ¿sí? Debemos de estar unidos como iglesia, y este es un principio importante que debemos de aprender nosotros como iglesia, porque igual como en el matrimonio está implícito este principio, porque el Señor dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán uno solo, una sola carne. Eso habla de unidad y que no se puede romper tan fácilmente. El Señor Jesucristo lo recalca o lo recuerda nuevamente en los evangelios, en Mateo capítulo 19, cuando les está hablando de esto. Y Él les dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Porque ese es el principio que Dios establece desde que crea todas las cosas. Y va implícito en su persona. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ellos son uno solo, están unidos. Esa es la doctrina de la Trinidad, que todos sabemos, ¿verdad? Entonces dice el versículo 10 de 1 Corintios, que estamos leyendo, dice en el versículo 10, la tercera palabra dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. La tercera palabra es mente. Y la palabra mente es la palabra nous en el original griego. Nous, N-O-U, con acento S. Nous, que significa intelecto, entendimiento, razonamiento o pensar. Eso significa. Y realmente todos pensamos diferente, eso es una realidad. Nadie piensa igual, todos pensamos diferente. Todos tenemos diferentes ideas, ¿sí? Todos tenemos, unos pensan de una forma, otros piensan de otra. Incluso en el matrimonio no tenemos el mismo pensar. Cada quien tiene sus ideas, sus pensamientos diferentes. Porque hay una frase que también dice que cada cabeza es un mundo. Entonces, pues, ¿cómo está esto que el Señor quiere que seamos de un mismo pensar, de una misma mente? Y si hay algo que nos puede unir en un mismo
pensar, en una misma mente, que es la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios te va a llevar a pensar en una misma cosa, porque tú vas a pensar lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes, no te adaptes, no te amoldes a este mundo, dice primero, sino que tienes que ser transformado por medio de la renovación de tu mente. O sea, ¿cómo vamos a ser transformados a la imagen de Cristo? Que ese es el proceso de santidad que llevamos durante todo el tiempo que estamos en la tierra. Ese es el proceso de santidad. Somos salvos, pero tenemos un proceso que va a durar nuestra vida aquí en la tierra, cuando estemos aquí en la tierra, desde que empezamos en Cristo hasta que partamos de esta tierra, que muramos. Ese es un proceso largo. Puede ser en algunos largos, en otros cortos, pero es un proceso en el que estamos siendo transformados. ¿A quién estamos siendo transformados? A la imagen de Cristo, ¿sí? Porque esa es la estatura a la cual debemos de llegar. Ser transformados a la imagen de Cristo. Pero ¿cómo vamos a ser transformados? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que la palabra de Dios es la que nos va a renovar nuestra mente, nuestra mentalidad. La batalla principal del enemigo es en la mente. Entonces, cuando nosotros no tenemos una mente renovada, leemos la Biblia y no la asimilamos, no la creemos. Y porque hay muchas cosas que están en tu mente que te dicen lo contrario. Y eso es lo que el enemigo hace. Entonces, se necesita renovar la mente. Y sí podemos tener un mismo pensar cuando hemos sido renovados, transformados. Por eso es importante que tú y yo leamos todos los días la Biblia, y que no solamente la leamos, sino escudriñemos la palabra de Dios, y que no solamente la escudriñemos, sino que meditemos en la palabra de Dios, y que no solamente meditemos, sino que la pongamos por obra. Todo eso tenemos que hacerlo. Entonces la cuarta palabra dice que estemos unidos en una misma mente, y luego dice en un mismo parecer. Esa es la otra palabra, parecer. La palabra parecer es la palabra nomen, es en el original griego, G-N-O con acento, M-E, nomen, más bien dicho, nomen, que significa conocimiento, opinión, parecer, propósito, decisión, juicio, ¿sí? O sea, tener el mismo sentir. Entonces, todo esto, hermanos, se unifica por la misma palabra de Dios. El tener el mismo pensar, el tener el mismo sentir, todo se unifica por la misma palabra de Dios. Cuando tú y yo tenemos la palabra de Dios bien cimentada en nuestro corazón, entonces vamos a proceder igual, vamos a tener el mismo pensar, el mismo sentir, vamos a estar más unidos. Esto es todo lo que nos enseña, todo lo que estamos viendo, lo que nos está enseñando a nosotros como iglesia, es que no debe de haber divisiones en el pueblo de Dios. En Cristo no debe de haber divisiones. Debemos de estar unidos con un mismo propósito, con un mismo amor, porque la unidad es en la unidad donde nosotros podemos manifestar el poder del Evangelio. Es en la unidad, no cuando estamos divididos. Cuando estamos unidos es cuando se manifiesta el poder del Evangelio y se fortalece la iglesia cada día más. Entonces necesitamos la unidad. Los corintios estaban cayendo en muchas divisiones. Estaban ya perdiendo la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se estaban centrando en el Evangelio ni en Cristo. No estaban centrados en el Evangelio ni en Cristo. Si ustedes observan lo que vimos hace ratito, ellos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Y así estaban hablando cada quien. Yo soy de Pedro, y
cada quien se estaba apartando diciendo yo soy el discípulo de esto. Estaban poniendo la mirada en el hombre. Estaban poniendo la mirada en el hombre, en doctrinas, y estaban poniendo la mirada en estilos de predicación, en personalidades. No estaban poniendo la mirada en Cristo. Hay hoy en día que muchos que están poniendo la mirada en personajes, porque tienen multitud de gente, seguidores, y ponen la mirada en ellos, y los siguen, y son sus ídolos, pero no ponen la mirada en Cristo. O tal vez algunos dicen, es que a mí me gusta en tal iglesia porque me gusta cómo predica el pastor ese. Y otros dicen, no, porque me gusta por esto. O sea, no debemos de poner la mirada en el hombre, ni la forma ni el estilo. Todos tenemos un estilo diferente de predicar. Tú tienes que poner la mirada en Cristo, en el Evangelio, en que te hablen lo que dice la Biblia. Nada más, no en vivencias, emociones, ni manifestaciones, ni nada de eso. Que te hablen lo que la Biblia dice. Y eso hace división cuando la gente piensa de esa forma. Ponen la mirada en personajes en vez de poner la mirada en Cristo. Cada uno de nosotros predica diferente, así como ellos también en ese tiempo, cada quien tenía su estilo. Apolos era muy elocuente, tenía mucha sabiduría, ¿verdad? Pablo era un hombre que había sido fariseo y había sido pues maestro de la ley. Entonces él tenía mucho conocimiento y tenía también su estilo. Pedro era un pescador, él tenía su estilo. Tal vez era muy enérgico. Pero cada uno tenía su estilo. Y hoy día todos tenemos cada quien nuestro estilo. ¿Sí? Yo soy de los de Pablo. Porque ya ven que Pablo durmió uno, ¿verdad? Que dice que disertaba largamente en la noche hasta la mañana hablando de la palabra y se le cayó, no se durmió, y se murió, pero lo revivió. Se le murió a Pablo porque se le durmió. Yo creo que le gano a Pablo porque luego a veces yo duermo más de uno. No se duerma, hermano, porque el que se duerme se lo lleva a la corriente. Así dice el camarón que se duerme se le lleva a la corriente. Entonces, ¿qué era lo que causaba divisiones, hermano? O sea, ¿cuál era la causante de las divisiones? ¿Cuál será la causante? ¿Por qué hay divisiones en la iglesia? La respuesta es porque no hay madurez espiritual. Es por la inmadurez espiritual. Porque la persona que está bien firme no va a causar divisiones, va a causar unidad en la iglesia. Pero la persona que está débil, que tiene inmadurez espiritual, esa es la que va a causar. Entonces, hermanos, por eso es importante que todos se discipulen, que todos crezcan. Por eso nosotros estamos, insisten, que tomen las enseñanzas, que tomen los cursos. Tampoco no los podemos forzar, no les vamos a decir, pues ya no puedes estar en esta iglesia, tampoco no les podemos decir eso. Pero es por su bien. ¿Sí? Miren lo que dice entonces el versículo ahí en 1 Corintios. Pero vamos a capítulo 3 de 1 Corintios, capítulo 3. Miren lo que dice ahí del capítulo 3, en los primeros versículos. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales. Fíjense lo que les está diciendo Pablo. No les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y si luego dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía. Les está diciendo, por eso no les di carnita, por eso les di lechita, porque eran unos bebés, y ni aún así. Y ahorita, todo este tiempo no han crecido, siguen como bebés. Les está reprendiendo duramente. Dice, ni aún sois capaces todavía de comer la buena comida, porque aún sois carnales, dice. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales
y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y esto lo que hacemos nosotros es lo que Dios nos ha concedido, no es de nosotros. El que sea más elocuente, el que sea mejor predicador, el que tenga mucha sabiduría, que tenga mucha palabra, eso es de parte de Dios, no es de cada quien, de nosotros. ¿Sí? Es lo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que estaba causando entonces estas divisiones, porque había inmadurez, no habían crecido. Y por eso en la iglesia tenemos que crecer espiritualmente. Porque si estás inmaduro, vas a sacar cualquier cosa, vas a empezar a murmurar, vas a empezar a chismear, vas a empezar a dudar, vas a tomar las cosas a la ligera, vas a ofender a veces. Entonces todas esas cosas van a causar división, o vas a tener preferencia por algunos y por otros no, y todo eso va a hacer diferencia. Vas a asimilar enseñanzas que no tienen nada que ver con la palabra, cuando tú las deberías de rechazar, las estás asimilando. Es que así me dijeron allá, así me explicaron, pero ¿qué dice la Biblia de eso? Entonces, hermanos, ¿cómo encontramos la cura para este mal? O sea, ¿qué remedios hay para curar las divisiones? ¿Qué remedios podemos encontrar? Pues Dios nos invita a que dejemos de lado nuestras diferencias. Dios nos invita a que tú y yo dejemos de lado nuestras diferencias y a que busquemos la paz entre nosotros, que busquemos la paz. Veamos lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 dice en el versículo 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que dice estos versículos. El apóstol Pablo también les escribe a los efesios, también dándoles ese consejo de que deben de guardar la unidad del Espíritu. Deben pero dice que tenemos que andar como fuimos llamados, ¿sí? Dice que andéis, dice que sean dignos de andar con la vocación con la que fuisteis llamados, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como santos de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Pero dice en el versículo 2: con humildad y con mansedumbre. ¿Sí? Y la unidad de la iglesia es esencial para que se cumpla la misión de Dios aquí en el mundo. Para que se cumpla la misión de Dios aquí en el mundo es necesario que haya unidad en la iglesia, y también para que podamos nosotros ser testigos eficaces del amor y de la gracia de nuestro Dios. Porque si tú andas con divisiones no te van a creer, pero si tú estás unido, vas a ser testigo de la gracia y del amor de Dios aquí en la tierra, y vas a atraer a otros. Necesitamos la unidad. Pero luego, como el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, entonces ¿cómo van a manifestar la gracia y el amor de Dios? Si en la casa se muerden todavía, se pellizcan, ¿cómo van a manifestar la gracia? Si todavía tienen el mismo carácter gritón y mandón y así fuerte, palabras duras, no has manifestado la gracia. Entonces, ¿cómo te va a creer? ¿Cómo te van a creer tus vecinos? Mi esposa ayer les comentaba al grupo que está dándole clase, me platicó que una anécdota, un testimonio de ella, que cuando nos convertimos en Cristo, ella era muy gritona,
con los niños. O sea, gritona porque ella gritaba y les hablaba y muy fuerte y hasta allá oía como una cuadra le veía así. Y dice que cuando nos convertimos pasó un tiempo, un mes o 2 meses, y la vecina le platicó, oiga vecina, ya, yo pensé que no estaban. Digo, sí, es que ya no lo he oído. Sí, ahí estamos. Dice, la verdad le voy a ser muy sincero, le voy a ser sincero. Antes la escuchaba, ¿cómo le gritaba a los niños? A Chucho y a Dulce, y le gritaba, y hasta acá oíamos los gritos. Y dice, y ya no le hemos escuchado. Pues ella se dio cuenta que es la gracia de Dios, la transformación que Dios hace en cada uno de nosotros. Entonces, cuando tú eres transformado, tienes que ser otra criatura. ¿Qué dice la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Tú ya no eres el mismo. Entonces, si tú sigues siendo la misma persona, o sea, sigues manifestando tus mismos rasgos, la gente no te va a creer. Entonces, tenemos que cambiar. Entonces, todo esto hace la unidad de la iglesia, en que tú estás adherido al pueblo de Dios, creciendo en la gracia, en la voluntad, en el conocimiento de su voluntad, y tenemos que ir cambiando, ser transformados, renovados de nuestra mente para que ya no actuemos igual. En el versículo 2 de Efesios dice, con toda humildad y mansedumbre. Fíjense, primero dice con toda humildad y mansedumbre, porque es necesario ser humildes, porque no puedes querer aguantar o soportar al otro si no eres humilde, porque si eres altivo, si eres orgulloso, nunca vas a perdonar, no vas a pasar por alto cualquier ofensa. Entonces, primeramente tenemos que ser humildes. Y dice, y manifestar la mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Que no te afecte tanto lo que te digan, lo que te hagan. O sea, tú reaccionas con esa mansedumbre. Así como los perritos que tú los acaricias, pero si ves uno que te empieza a gruñir, ese no te le acerques, que ese no es manso. Pero el otro que te mueve la colita, ese sí lo puedes acariciar. Tú lo identificas porque te mueve la colita. Si es que nosotros debemos mover la colita. Ser mansos y humildes, como el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Que lo imitemos a Él, dice que seamos como Él, mansos y humildes de corazón. Dice, soportándonos con paciencia unos a otros, en amor, ¿sí? Porque Cristo, el Señor, ha derramado su amor en nosotros. Entonces debemos de soportarnos, pero con paciencia. ¿Qué significa con paciencia? Pues aguantarlos, eso es paciencia. Pero si eres impaciente, entonces va a ser más difícil, pero no imposible, porque Dios te va a ayudar. Entonces no podemos negar que haya divisiones, es una realidad que haya divisiones en nuestro mundo, ¿verdad? Pero como seguidores de Cristo, nosotros tenemos la responsabilidad de buscar la unidad en todo lo que hacemos y en todo lo que hablamos, todo lo que decimos. Miren el Salmo 133, no lo busquen, él dice en el 19 versículo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Miren cómo dice aquí, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero dice el versículo con dos signos de admiración, digo, entre comillas, dice, entre comillas, como una exclamación de admiración, de que es maravilloso. Dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, o sea, en paz, en que no haya disensión, que no haya pleitos, que no haya... Me agradó ahorita ver que los hermanitos estaban allá limpiando el patio, me dio gozo, porque dije, esa es parte de la unidad, porque si uno empieza a barrer, el otro lo ve y va también, y el otro ve y se agregaron varios ahí. Digo, gloria a Dios, porque eso habla de la unidad, ¿sí? Eso habla de la unidad del pueblo de Dios. Y Pablo dice en Romanos también, capítulo 16, vayan a Romanos 16, versículo 17, dice Pablo en este versículo, dando un consejo.
Romanos 16, versículo 17, 16, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Sí? Es una advertencia, es una exhortación, pero al mismo tiempo es una advertencia contra los que hacen división, con otras doctrinas que te quieren meter. Si tú ya tienes una enseñanza y tienes una doctrina, que por cierto estás recibiendo la sana doctrina, entonces, ¿por qué quieres que alguien te diga, no, es que voy a ir a tal lugar, o va a haber una campaña, o va a haber esto, voy a ir allá? Y viene alguien y te explica y te dice, y tú le crees, y tú no lo filtras por la palabra, entonces estás atendiendo esas voces. Por eso el Señor habla también en primera de Juan, capítulo 3, creo, donde habla de que si alguien viene a tu casa y te toca y te viene con otra enseñanza, dice que ni les abras, aún ni les abras la puerta, ni los recibas. Porque hay unos que andan tocando casa por casa la puerta. Buenos días. Buenos días. Ahí están un buen rato. Y así les abres, no, mire que te... Y ahí te pones a escuchar. Y pasan los otros, los que vienen del par siempre, de camisa blanca, con su nombre aquí, bien güeritos. Y le ayudamos a hacer el aseo y le ayudamos a barrer. ¿Y qué quiere que le hagamos? Y si tú les haces caso, les meten otra doctrina. Digo por los débiles, digo esto por los débiles. Yo sé que los que están ya bien centrados dicen, no, eso, ya tengo mi doctrina, yo tengo un curso, yo estoy leyendo la Biblia, sé en qué he creído. O sea, vaya y compártele a otra persona. ¿Okay? Sí, es lo que podrías decirle, pero hay gente que todavía lo recibe. Estoy hablando de gente que me he dado cuenta que son débiles en la fe, no han crecido. Entonces ellos dicen, no, es que pues, mientras me hablen de Dios, pues sí, pero así hay muchos en la iglesia que están en la iglesia hablando de Dios, pero no son de Dios. ¿Sí? Esas iglesias que hay ahorita de paren de sufrir, sacan la Biblia, pero también les dan remedios curativos, también les dan sus brebajes y también les sacan sus reliquias, que vengan, porque hoy está el manto consagrado y va a haber Navidad y hay mucha gente. ¿Por qué creen en eso? Porque dices que sacan la Biblia también, hablan de Dios, sí, pero aún en el movimiento cristiano, en la religión cristiana, también hay mucha gente que está hablando de cosas que no son bíblicas. Entonces tienen que tener discernimiento. No podemos aceptar cualquier enseñanza si no está filtrada por la palabra de Dios. Eso nos exhorta la palabra, este versículo que nos acabamos de leer, que te apartes de ellos, dice. Y Tito 3:10 dice, al que cause divisiones, le dice Pablo a Tito, al que cause divisiones, deséchalo después de una y otra amonestación. O sea, primero lo amonesta una vez, la segunda vez es amonestado, y si sigue causando divisiones, deséchalo, porque no vas a permitir que esa persona esté contaminando a los otros, está causando división. Entonces es importante cuidarnos de todo esto, porque no debe haber divisiones. ¿Qué otros remedios hay para sanar la división, curar la división? Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 15. Que aquí está en la palabra, qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de conducirnos como pueblo de Dios para que se curen todas esas divisiones, todo lo que pueda haber en la iglesia. Romanos 12, capítulo 12, versículo 15, dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Eso lo tenemos que hacer como hermanos, como pueblo de Dios, gozarte con los que se gozan y llorar con los que lloran.
¿Qué significa esto? Empatía. Que tú y yo tenemos que tener empatía. Unidad con la iglesia es, si uno de la iglesia está pasando una situación, tú estés al pendiente. Oye, hermano, me enteré que estabas así, ¿qué necesitas? ¿Cómo estás? Vamos a orar por ti. O sea, que nosotros nos preocupemos unos por otros. Que si está gozoso, qué bueno, hermano, vamos a hacer fiesta. Haz una pachanga y ahí vamos para allá. A gozarnos contigo. Pero tenemos que tener empatía unos por otros. Versículo 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice que seamos unánimes, o sea, estemos unidos, dice que no seamos altivos, sino al contrario, que seamos humildes, ¿verdad? Altivos es cuando te crees más que el otro, cuando nos creemos más que el otro, sino que debemos de ser humildes, ¿sí? O sea, actuar con humildad, reconociendo también a los demás. Y que nosotros, cuando tenemos algo, o sea, un cargo o tenemos una profesión o tenemos un conocimiento que sabemos más cosas o que según conocemos muy bien la Biblia, o sea, tenemos que actuar con humildad. Dice que no seas sabio en tu propia opinión, o sea, no digas, es que yo sí sé bastante, yo me sé la Biblia, yo leo la Biblia todos los días, yo oro y hago esto, o sea, no seas sabio en tu propia opinión. Proverbio 27:2 dice: alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. O sea, que otra persona mejor diga de ti, oh, el hermano sí sabe bastante, no que tú lo digas, ¿sí? Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos, dice Proverbios 27:2. Entonces, no, porque cuando uno es así, es altivo, tiene orgullo. Yo hice esto, yo tengo este conocimiento, yo he estado en esto, en esto. Yo ya pasé esos cursos, ya no los necesito. Me dijo una vez una doctora conocida. Digo, hermana, doctora, venga a hacer los cursos. No, yo eso ya los pasé, ya me hice todos esos cursos. No, yo ya me sé todo eso. No sé. Como cuando vienen aquí de otra iglesia, digo, tienes que llevar los cursos. Yo sé que sí, pero ok, sí lo llevo. Pero si dicen, no, pues que yo ya me sé todo eso, ¿yo para qué voy? Entonces, no es humilde, ¿sí? Nosotros hemos llevado cursos cuando estábamos en otra iglesia, ya los hemos llevado y los llevamos otra vez. Y luego nos dijeron, ¿llévalos otra vez? Sí, otra vez. Llevamos como 2 o 3 veces el curso de matrículas. Ya después lo dimos, pero ya lo hemos llevado. O sea, dijimos, si hubiéramos dicho, no, es que eso ya lo sabemos todo. Es como la Biblia, la leemos una vez y la ponemos a leer y no terminamos de aprender. Entonces tenemos que tener humildad. El otro versículo dice, el versículo 7, no paguéis a nadie mal por mal. Dice, procura lo bueno delante de todos los hombres. Si te hacen un mal, no le hagas lo mismo, no pagues mal por mal. Al contrario, hazle un bien. Porque si haces esto, entonces estás actuando conforme a como actuó nuestro Señor Jesucristo. A Jesucristo le hicieron mucho mal, pero Él nunca hizo un mal. A pesar de los mismos que lo estaban lastimando, Él les hizo siempre un bien. Incluso ya en el momento de morir, Él ruega al Padre por ellos. Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate hasta dónde debemos de llegar nosotros. Entonces, ¿por qué tú, si te hacen mal, tú actúas igual cuando tú debes de hacer lo contrario? Entonces, no paguemos mal por mal. Dice, procura lo bueno delante de todos los hombres. Y el versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque hay veces que aunque no depende de ti, porque los otros vienen y te hacen mal, pero en cuanto dependa de ti, estar en paz con ellos. O sea, perdónalos, pásales ese oprobio, soporta, bendícelos, ámalos. Luego dice en el versículo 19,
no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él es el que va a vengar todas nuestras ofensas, el que va a hacer juicio sobre los que te lastiman, sobre los que te ofenden. Nadie se va a escapar del Señor. Entonces no tienes por qué buscar tu vengarte o querer hacerles lo mismo. Si te hicieron algo, no digas me la va a pagar. O si te ofenden, pues ahora ya no le quiero hablar, ya que ni se venga aquí. Eso es una reacción igual que tú, aunque tú dices yo no le estoy haciendo nada mal. Pero si tú dices ya no lo quiero ver y que venga aquí, es reaccionar de la misma forma. El corazón está hablando que estás mal, que no perdonas, que quisieras que hasta que se murieras. ¿Hasta dónde puede llegar esas intenciones del corazón que a veces ni nos damos cuenta? Pero la Biblia dice que tú no hagas eso, que tú dejes que Dios los juzgue. Dios es el que va al final ajustar cuentas a todos. Versículo 20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Si tú haces esto, ascuas de fuego, o sea, él va a decir: a pesar de todo lo que le hago yo, mira lo que él hace. No se va a quedar a gusto, va a decir: estoy mal. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor Jesús en los evangelios? Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Dice: amar a vuestros enemigos, que es contrario a nuestra naturaleza. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjense la petición del Señor Jesús, lo que nos está dando, no petición, sino la orden que nos está dando, que tú tienes que actuar así, porque tú eres hijo de Dios. Y al último dice en el versículo 21: no sean vencidos de lo malo, sino vence el mal. Se vence con el bien el mal. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos vencer con el mal, vamos a vencer con el bien. ¿Sí? Esa es la estrategia de Dios para nosotros. Y por último vamos a 1 Corintios capítulo 12 para concluir. Para concluir y entendamos que somos un cuerpo unido y que tenemos que estar siempre unidos y que tenemos que velar unos por otros. 1 de Corintios capítulo 12. ¿Están ahí? Vamos al versículo 12 también. 1 de Corintios 12, versículo 12. Bien, veámoslo, cuando vamos leyendo vayamos poniendo atención a lo que dice. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente,
y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dándonos más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Todos nosotros, hermanos, somos el cuerpo de Cristo, y por eso es que, concluyendo con este mensaje, es que así como el Señor en este pasaje nos muestra, por la carta de Pablo a los Corintios, que el cuerpo debe estar unido y se debe de doler uno con otro. Cuando alguien es lastimado, un miembro es lastimado, se debe de doler el otro. Y que algunos miembros pueden ser más decorosos, que algunos miembros pueden ser que tengan más honra, pero todos somos un solo cuerpo. ¿Sí? Algunos funcionan de una forma, otros funcionan de otra, pero todos nos necesitamos en la iglesia. ¿Sí? Nos necesitamos. Estos versículos, hermanos, no nos dejan cabida para el celo, no nos dejan cabida para la envidia, no nos dejan cabida para el chisme, ni para el resentimiento, ni mucho menos para los pleitos o diferencias que haya entre nosotros. ¿Sí? No hay cabida para esto. Más aún nos muestra que nos debemos unos a otros, ¿sí? Manteniendo la unidad en el amor de Dios, nuestro Padre Celestial. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? Vamos a orar. Que Dios nos ayude en que estemos siempre unidos y que estemos orando unos por otros, y que se pueda manifestar el Evangelio en nuestras vidas, y se pueda fortalecer la iglesia por medio de la unidad de cada uno de nosotros. Y no solamente como nosotros como iglesia local, sino en general como iglesia de Cristo. Tenemos que orar por toda la iglesia de Cristo. Todas las iglesias que están alrededor en el mundo somos un solo cuerpo, pues tenemos que estar orando todos unos por otros. Padre, te damos gracias en esta mañana por lo que hoy nos has hablado, Señor. Sabemos que hay muchas iglesias entregadas en todo el mundo, Señor, iglesias en cada localidad, en cada lugar, en cada país, en cada estado, en cada municipio, en muchos lugares, Señor, que se reúnen como pueblo tuyo, Señor. Nosotros somos parte de este cuerpo de Cristo, Señor. Donde quiera que estén, Señor, somos uno solo, también ellos con nosotros. Padre, y oramos por esta iglesia local, casa de oración para todos los pueblos, Señor, orando para que tú sigas obrando, que esta unidad se fortalezca cada día, Señor, que podamos velar unos por otros, Señor, que podamos orar, que podamos apoyarnos mutuamente, Señor, que podamos estar gozándonos con los que se gozan y llorando con los que lloran, Señor, que podamos tener esa empatía, que podamos nosotros dejar a un lado toda diferencia, todo pleito, toda murmuración, Señor, que a veces sucede. Señor, que nos ayudes a ya no caer en esas faltas, en esos pecados, que podamos nosotros siempre apartarnos de los que quieren murmurar, los que quieren hacer chisme, los que quieren traer una nueva enseñanza, algo que es contrario a tu palabra, Señor. Que podamos nosotros apartarnos, que podamos frenar a los hermanos cuando quieren hablar de otro hermano, de otra hermana, Señor, porque sabemos que eso no es agradable, es murmuración. Señor, que tú obres para que nosotros que podamos asimilar esta palabra y poder nosotros desechar todas esas cosas que aún siguen en nosotros, Señor. Que podamos ser libres de todo eso, Señor, para crecer, para estar firmes, Señor, que tú sigas manifestando tu gloria en nuestras vidas, en esta iglesia, Señor. Oramos por toda la iglesia en general, porque hay unidad, para que cada iglesia ore unos por otros, Señor. Oramos para que tú bendigas a todas las congregaciones, a toda la iglesia de Cristo, bendigas a tus siervos, los que están al frente, Señor, sean llenos de tu gracia, de tu sabiduría, Señor, y que tú sigas bendiciendo a través de ellos la iglesia, Señor.
En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén.